¿qué tal? ¿Alguna vez has tenido a un familiar o tienes el día de hoy a un familiar que sea adicto? Pues este programa es para ti, papá, esposa, que nos esté escuchando. Buenas tardes. Va a ser un tema muy bueno, padres adictos de hijos en recuperación. Así que me da mucho gusto aquí presentar al equipo de Netas Adictivas. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Hola Jessy. Hola, muy bien, muchas gracias. Ivonne. Buenas tardes, hola. Pues aquí bienvenidos a un programa más, va a estar muy bueno, la verdad es que es un tema que nos ha pedido mucho la familia, qué prosigue dentro de un proceso de recuperación, qué pasa después de que mi hijo sale de un programa de rehabilitación, o sea, qué es lo que sigue, ¿no? Entonces vamos a hablar mucho de la parte de cuando un padre empieza el apoyo, cuando inicia la familia otra vez a integrarse con el familiar adicto, pero más que nada vamos a tocar el punto donde hemos hablado varias veces en distintos programas y dentro de las sesiones de la familia hemos hablado mucho de cómo la familia a veces nada más tilda a su familiar como el adicto, ¿no? Y a veces dejas de ver tu propia adicción como padre o como madre, como familiar, como esposa y se tira así, no, tú tienes la culpa, ¿no? O sea, hasta que tú te recuperes, nosotros como familia vamos a estar bien. Hasta que tú dejes tu adicción de alcoholismo o drogadicción, nosotros como familia vamos a estar bien. Y cae en una gran mentira porque es un conjunto, es una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo, ¿por qué? Porque toda la familia tiene que entrar en terapia. Hablamos en el primer programa que hay muchos y diferentes tipos de adicciones y dentro de ese tipo de adicciones entra lo que es la ira, el sexo, el ejercicio, incluso hasta el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esta parte hay que poner mucha atención dentro de este programa porque vamos a hablar de los casos que nos hemos enfrentado de poder ayudar al adicto, pero siempre y cuando la familia se preste, porque hay veces que la familia no se presta, ¿no, Nancy? Entonces ahí es donde nosotros entramos de decir, necesitas apoyo porque tienes que darte cuenta tú como esposa, como madre o como padre que también tienes un problema. Sí, la familia tiene que aceptar que ellos muchas veces son el foco de infección y les duele y les cuesta trabajo, ¿no? Ellos creen que cuando van a entrar a un programa de rehabilitación, cuando salgan, la vida va a ser maravillosa y no es así. Ellos tienen que continuar también siendo esa contención para el familiar, para el hijo. Entonces, como siempre se los recomendamos, ustedes también tienen heridas que sanar, también tienen traumas que vienen arrastrando, vayan a terapia, acérquense a ayuda de un profesional y sanen, porque ya el hijo lo metí al esposo, quiere decir que ya todo va a ser perfecto. Siempre, yo creo que la familia tiene que comenzar también a aceptar cuáles son esas áreas de oportunidad en las que tiene que trabajar. Y a veces en esa parte de la drogadicción se marca mucho, ¿no? Como mi hijo está en recuperación y se está drogando, entonces volteas a ver a los padres de familia y los padres de familia siguen tomando normal porque se normaliza el alcoholismo. Se normaliza que pues de vez en cuando me echo una cervecita, de vez en cuando me echo una copita, entonces mi hijo como es drogadicto y consume cristal, consume marihuana y consume esto, entonces yo estoy libre. Y no es verdad. O sea, ahí es donde entra la verdadera familia, cómo a veces la familia se engaña de creer que simplemente por ser drogadicto yo no tengo problemas. Y es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el hijo sale y de repente ve en la mesa, ve en una comida, ve en una reunión familiar que papá, mamá y la esposa están tomando y ellos, ¿y cuántas veces la familia se justifica con la parte de decir, pues es que yo no tomo como tú, o sea, yo no me drogo? No, es que en el momento que te ve a ti consumir, empieza también la ansiedad con su propio hijo, con la propia familia, ¿no? Sí, y mucho en este caso, como lo mencionaba Nancy, piensan que ya el hecho de haberlo metido a una clínica de rehabilitación ya todo el problema se va a solucionar. Y muchos familiares creen que cuando detectan que el hijo, el esposo o la persona es adicta, por eso todos los problemas que estaban alrededor, pero no ven el trasfondo, no se dan cuenta que la persona es adicta o cayó en una adicción porque ya los problemas estaban. Y aquí hay algo bien importante. Recuerdo que una vez alguien comentaba que las personas adictas eran las personas o los eslabones más débiles de la familia. Entonces, en este punto, digo, a mi punto de vista, para mí no son los eslabones más débiles, son los eslabones más fuertes. ¿Por qué? Porque ya llevan tiempo aguantando la situación, llevan tiempo soportando esos problemas que llegó un punto en el que colapsaron. Entonces, no los podemos etiquetar como que son los eslabones débiles porque son los que han estado resistiendo durante tanto tiempo toda la situación familiar que venían atravesando. Y mucha familia nos ha tocado que se dan cuenta que ya los problemas estaban en casa, ya cuando metieron a la familia o al esposo, al hijo, a la clínica. Porque conforme las juntas, conforme las pláticas dicen, sí tenía yo un problema. Y ahora viene el sentimiento de culpa, que es lo que hablábamos en el video pasado. Esta parte de querer sanar lo que hice o lo que no hice
para que mi hijo, mi familiar esté sano. Y eso a veces que la familia se dé cuenta, porque también a veces nos encontramos con familia que dice, es que yo no tengo problemas, yo le di todo a mi hijo, o la misma esposa dice, yo por qué tengo que tomar terapia. O sea, nos enfrentamos a una parte muy difícil ante la familia, porque de por sí es difícil aceptar que yo tengo un problema. De por sí es difícil aceptar, yo soy adicto. Y decías algo bien importante, Nancy. O sea, lo primero que tiene que atender la familia es saber que también han tenido problemas durante su vida y que el hecho de que tengan un hijo adicto es el resultado de cosas inconclusas o de emociones inconclusas o de heridas, lo que mencionabas, inconclusas que yo como mamá, como papá no he trabajado y quiero buscar en mi hijo que él, realizarme en él, ¿no? O sea, como yo no terminé una escuela, él lo tiene que hacer, ¿no? Como yo no tuve o yo no elegí una buena pareja, o como yo no elegí una buena esposa, un buen esposo, mi hijo sí lo tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí empieza todo el jugarreteo de la forma de cómo los padres a veces justifican en el hijo y piensan que yo estoy sano, y a veces le causa hasta más daño al hijo por ese tipo de pensamientos. Sí, claro, además algo importante que mencionaba, ¿no? Cómo se normalizan ciertas conductas o cómo los padres creen que todavía pueden regresar al mismo ambiente, que esto es muy importante. Cuando un hijo sale de rehabilitación, el error más grande que cometen los padres es creer que ya está sano su hijo, ¿no? Entonces yo algo que les digo constantemente a los papás, ¿cuántos años lleva su hijo con una enfermedad emocional? Porque también el error que se comete es creer que la adicción es la enfermedad, cuando detrás de esa adicción viene una enfermedad emocional, que era lo que decías, Nancy, heridas, traumas, cosas que no concluían mi vida y obviamente me arrastraron a la adicción, ¿no? Entonces el error más grande que cometen los padres es justamente creer que en el tiempo que estén en rehabilitación ya se van a sanar y ya se pueden reincorporar de manera normal nuevamente a la familia, a la sociedad, que no hay problema que se vaya con los amigos, que no hay problema que falte a la casa, porque ya está sano. Entonces, algo que yo constantemente le digo a los padres, realmente la recuperación no está en este proceso de rehabilitación, es un proceso de abstinencia en el que se trata de que su hijo genere cierta conciencia o su familiar genere cierta conciencia sobre su adicción, que tenga una convicción de dejar de consumir, de dejar de drogarse, de dejar de alcoholizarse. Pero a veces las recaídas vienen mucho por la parte en cómo lo manejan los padres una vez que salen de la rehabilitación o del proceso. Y que la familia acepte, porque tenemos muchas familias que son sobreprotectoras, madres sobre todo lo vemos, y entonces creen que la sobreprotección es amor y dicen, pero es que yo le doy todo a mi hijo, ¿por qué se droga o por qué cae en esto? Señora, también la sobreprotección es una violencia y es un daño el que usted le está generando. Claro, porque detrás de esa sobreprotección, o sea, la sobreprotección yo creo que es una máscara, que detrás de esa sobreprotección se esconde la lástima que le tengo a mi hijo. O sea, esa lástima que creo que le tengo de creer que mi hijo no va a poder, que mi hijo que me necesita, que no es capaz, que es inhábil. Entonces esa sobreprotección que yo hago con mi hijo, pues realmente viene detrás una lástima que le tengo y esa codependencia que hago con mi hijo. O la adicción que el padre puede tener al trabajo o la madre al padre en una relación tóxica, ¿no? Entonces también los hijos desde muy pequeños aprenden que este tipo de adicciones y ellos lo llevan pues con una sustancia, pero al final lo aprendieron en familia y les cuesta ausencia. O sea, al final ahorita lo que mencionan, ¿no? El padre se fuga completamente en el trabajo, ¿no? La madre se fuga completamente en la educación de los hijos y no es ni educación, simplemente es lo que ahorita hablábamos, es la forma que yo voy a utilizar a mi hijo para poder yo sanar mis heridas que nunca me he atrevido. Como entonces yo no tuve papá, entonces voy a permitir que mi pareja me haga lo que sea y que mi hijo vea ese tipo de escenarios, porque a veces los padres dicen, es que yo le di todo a mi hijo, lo que ahorita mencionabas, yo le di todo, nunca le faltó nada, sí, pero ¿qué observó? O sea, ¿qué observó? ¿Cuántos problemas vio en su casa? ¿Cuántos problemas a lo mejor emocionales, materiales, sociales observó su hijo, escuchó? O muchas de las veces la madre o el padre le dice al hijo, es que deberías de ser así, yo a tu edad ya hacía esto. Claro. Y se le genera exactamente una exigencia y el adicto empieza a cargar, y lo que decías ahorita, Ivonne, ¿no? O empiezas a cargar tantas exigencias de los padres que vas a buscar completamente una salida y vas a decir alcohol, drogas, sexo, o sea, cualquier fármaco, cualquier adicción, voy a buscar como método de sustitución por algo que no estoy sintiendo dentro de esta parte de mi familia. Sí, y en esta parte, ahorita que estamos tocando ese tema, es donde se engloba todo lo que hemos venido hablando en programas anteriores. Desde la parte de qué es una adicción, desde por qué la codependencia, por qué las malas relaciones,
todo lo que hemos estado hablando en videos anteriores, ahorita lo estamos generalizando, porque al final del día es lo que conlleva a que la persona caiga en la adicción o que ya exploten en una situación así. Y como ahorita lo decías, o sea, el hecho de que las exigencias, la parte de la tolerancia, la frustración que a veces no tenemos, todo lo que hemos estado viviendo, lo que va a desencadenar es estar aquí. Y los padres, como ahorita lo decía Jessie, o sea, muchas veces, y nos ha tocado ver el caso de que terminan el proceso de rehabilitación y ¿qué hacen? Vamos a festejar. Claro. ¿Y cómo festejan? Vámonos a tomar. Con alcohol. Exactamente, y ahí es en donde empieza el mayor problema, porque siempre se los hemos dicho, este es apenas el primer paso. Claro, el proceso de rehabilitación o estar en una clínica, en un proceso de rehabilitación, es apenas el primer paso que ellos tienen para poder reincorporarse a la sociedad. Y lo que se mencionaba, ¿cuántas de las veces, lo que decía ahorita Jessica, o sea, a veces sacas a tu hijo, dices, ya está recuperado, cuando es una enfermedad para toda la vida? Y eso es algo que ahorita vamos a aclarar y vamos a explicar. Es una enfermedad para toda la vida. Y que el hecho de que un hijo salga de una clínica, de un centro de rehabilitación, de donde se encuentre, no significa que mi hijo sanó. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte la pregunta y como papá, ¿yo participé en la recuperación o nada más estoy a expensas de que mi hijo se recupere y yo voy a estar bien? O sea, ¿cuántas de las veces los padres y las familias disfuncionales se justifican y justifican su vida por un hijo adicto? ¿Cómo puede ser que la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción sea para siempre? Sí, sí es para siempre. Es como una enfermedad patológica, hablando de diabetes, hablando de otro tipo de enfermedades. Es una enfermedad que no tiene cura como tal y es empezar, ahorita lo que decía Jessie, que es empezarle a ayudar al adicto a tener una decisión propia, a tener una convicción. Porque hay veces que nos encontramos con los padres que preguntan, ¿no? Oye, pero nunca se le va a volver a antojar. O sea, nunca se le va a volver a antojar a mi hijo drogarse y alcoholizarse. Claro, el cerebro tiene memoria y el cerebro sabe completamente lo que causó y el placer tan grande que causó la adicción, que obviamente lo va a buscar. Lo que nosotros tenemos que hacer y la familia tiene que apoyarnos mucho es en esa parte de la voluntad. O sea, el adicto tiene que llegar a una decisión de ver que aunque quiera hacerlo, tiene que tomar la decisión de decir no. Y la familia a veces no tiene la conciencia de lo que acabas de decir, Pau. Por eso es que se les hace bien fácil ofrecerle una cerveza. Acabas de salir, te la mereces, vamos a celebrar, aunque sea solo una. No se dan cuenta de que una cerveza te lleva a otra, después ya quieres o una sustancia, un alcohol más fuerte y después vas elevando, ¿no? Hasta que llegas otra vez a la drogadicción, a la marihuana, que muchos chicos dicen, es que la marihuana yo la controlo o la marihuana es medicinal, entonces todos los días puedo fumarme mi marihuana antes de dormir y estar bien y yo lo controlo. No es cierto, no se controla. Es una enfermedad como bien. Sí, aquí la importancia también de los padres. Me ha tocado muchos padres que me preguntan, ¿en cuánto tiempo se va a curar entonces mi hijo? ¿Cuánto tiempo va a durar la adicción? Entonces, yo me gusta mucho dar este ejemplo y se los he dado a los padres y digo, imagínense que la enfermedad de la adicción, el alcoholismo, la drogadicción fuera cualquier otro tipo de enfermedad. Cuando tienes gripe y vas al doctor te dan una receta y te dan ciertas indicaciones y te dan tu medicamento y no sé, te dicen por 7 días, cuídate, no comas cosas frías, lo que sea, te dan indicaciones. Pasan esos 7 días y automáticamente a ti se te olvida y nuevamente vuelves a lo que en ese momento se te prohibió. O sea, se te dijo, no, esto no, come esto, tómate tu medicina, estas horas. Pero pasando esos 7 días, tú crees que ya estás como sin nada o que ya te curaste y entonces regresas nuevamente a tus conductas habituales. Claro. ¿No? Y la drogadicción es justamente lo mismo. Yo les decía, imagínate que yo les diga, en un año ya, o sea, pasando ese año yo voy a creer que ya no tengo ningún problema o que ya no tengo una adicción y entonces voy a querer regresar a mis conductas normales de tomar de vez en cuando, en una fiesta, en una reunión social, en alguna comida. Y ahí viene la parte de la concientización de la que hablaba Nancy, porque una cosa es que, como ahorita lo hablábamos, el hijo está en la clínica o el esposo está en la clínica en su proceso de rehabilitación y él llega a esa concientización de, ok, ya no lo quiero hacer. Y hemos tenido casos, y creo que todos los hemos experimentado, que van a mitad del proceso y nos dicen, ¿saben qué? Ya lo pensé, ya lo entendí, ya no quiero esto para mi vida. Pero empezamos otra vez a tener ese contacto con la familia o empiezan a tener ese contacto con la familia y es en donde empiezan a decaer ellos. Y siempre es lo que, bueno, al menos nosotras en juntas los domingos les hacemos mucho énfasis. Nosotros trabajamos con ellos toda una semana. Los vamos dejando bien, vamos trabajando con ellos en las diferentes áreas que requieren el apoyo. Llegan, les dan una mala noticia y es donde otra vez nos los bajonean. Entonces, si ellos todavía están en ese proceso y están viendo cómo les está costando,
no lo hagan, porque en verdad sí nos está costando un buen de trabajo, sí es difícil trabajar con ellos esa parte, que lleguen a esa concientización de decir, ya no quiero, y que aprendan a afrontar las situaciones de diferente manera y no nada más dejándose llevar por el gusto de la sustancia. Yo voy a decir algo que se va a escuchar muy horrible, pero es la verdad, o sea, esa es la verdad. Aunque la familia diga, no, a mí me interesa que mi hijo se recupere, no es cierto. A veces a la familia no le interesa que su hijo se recupere porque con su hijo se va a justificar que por eso vive así. O sea, va a estar de un anexo, en otro anexo, en una clínica, en un centro de rehabilitación, o sea, va a ir peregrinando en muchos centros de rehabilitación porque en el fondo la señora o el señor no quiere aceptar que tiene un problema y mientras el hijo exista adicto, ellos se quitan de responsabilidades, claro, se justifican, claro. Y también algo importante, la importancia de que los padres, porque digo, eso es algo a lo que cada semana me enfrento, los típicos padres que entran y ya me lo quiero llevar. Porque ya lo veo bien. Lleva 12, 14, 15 semanas y ya se lo quieren llevar. Entonces es aquí la parte fundamental que creo que tendríamos que aclarar un poquito porque siento que ahí se interrumpe el proceso, no lo dejan, o sea, toda su vida creció que lo que inicia no termina y nuevamente se vuelve a enfrentar a lo que inicia, no se termina. Y a veces es lo que dices, Pau, o sea, a veces el papá llega y es que ya lo veo bien. O sea, ¿qué es bien? Y psicológicamente eso implica un fracaso. El que tú no concluyas algo que empezaste en el tiempo que debe ser, como lo quieras ver, inconsciente o conscientemente, es un fracaso. ¿Y qué pasa cuando recae el hijo y se lo llevan a mitad de proceso? La clínica tiene la culpa. No funcionó el proceso. O no le sirvió la terapia psicológica. No, el que no sirve a veces es usted como papá y como mamá, que no apoya al hijo y le ayuda a terminar un proceso para que usted deje de sufrir y también deje de justificar con su hijo su propia enfermedad. Aquí tenemos una pregunta del público que dice, si mi hijo es adicto, ¿ya no puedo tomar? Y yo le respondería que no. Si realmente los van a apoyar, si van a hacer un trabajo en equipo, ya no consuma alcohol usted tampoco. ¿O por qué objetivo, con qué lo haría, con qué fin seguiría usted tomando alcohol si su hijo ya se rehabilitó? Claro, acá hay otra pregunta también que nos hacen. ¿Qué hace más daño, la sobreprotección o el abandono? Pues las dos. Siempre hemos mencionado que tanto la sobreprotección como el abandono son extremos, pero llevan al mismo camino. Claro. Al mismo camino. Tanto la sobreprotección, por lo que mencionábamos, y lo que mencionaba ahorita Ivonne, tanto lo hace ser un hijo inútil, porque se siente incapaz de hacer cosas, como el abandonado se siente incapaz de que alguien lo apoye para poder lograr ciertas cosas. No se siente querido, ¿no? El abandonado. Claro. Y siente que no va a tener ese apoyo y va a necesitar siempre que alguien lo esté, si puedes, échale ganas. Sí, estás lográndolo. Entonces, ¿qué va a generar? Una dependencia hacia algo o hacia alguien, porque se siente abandonado, entonces voy a hacerme una persona dependiente porque no quiero que me abandone, no quiero que me deje, entonces voy a hacer todo lo que me digas, voy a hacer todo lo que se me antoje o quiera, ¿para qué? Para no sentir nuevamente ese abandono. Y aquí en otra parte, fíjate muy bien, dentro de los matrimonios, a veces yo quiero que mi hijo, tenerlo aquí, solventarle todos sus problemas, ver que esté muy bien y proporcionarle todo, ¿no? ¿Qué pasa en ese tipo de matrimonios que tienen a un hijo adicto? La realidad es que a veces se fugan en el hijo adicto para no ver sus problemas como pareja. O sea, esa es una realidad. Yo como mamá, yo como papá estoy viendo cómo se recupera mi hijo y no porque no me interese. O sea, y lo quiero aclarar, porque a lo mejor muchos se sienten mal, ¿no? Pero es una realidad. O sea, yo me enfoco en mi hijo y veo su recuperación y qué pasa, su escuela y su esposa y sus hijos, y yo me hago cargo de todo. ¿Sabes para qué? Porque en ese tipo de matrimonios entra la parte de los padres adictos, no quieren voltear a ver su matrimonio y darse cuenta que no han podido solucionar sus problemas de pareja, que no ha podido solucionar la mamá su propio problema emocional, que a lo mejor no ha perdonado a su padre, que a lo mejor no ha perdonado a su mamá, que hay duelo sin término, o sea, no han cerrado ciclos, incluso el padre, ¿no? Como yo no tuve papá, pues entonces me fugo en mi hijo, y como matrimonio también es desgastante, ¿no? A veces yo lo menciono mucho y se escucha a veces mal, pero es una realidad. O sea, cuando estén en un proceso de rehabilitación, mínimo tienen la seguridad de que su hijo está en un programa, está rehabilitándose, que está sano, que no está no está en un hospital, no está en un MP, que no está en un psiquiátrico, que no está en la cárcel y que está ahí, que tienen esa seguridad. Dejen de preocuparnos y a veces se escucha muy mal, pero a veces es bueno decir a la familia, o sea, déjenos hacer el trabajo que usted no pudo hacer en casa, usted no lo pudo educar, usted no le pudo poner límites, usted no le pudo enseñar, entonces permítanos hacer a nosotros lo que usted como padre y como madre no pudieron hacer.
adicto. Y la gran diferencia, y que yo siempre se los marco a los padres, es usted no lo pudo hacer porque le tuvo lástima a su hijo, porque lo sobreprotegió o porque quizá lo abandonó, ¿no? Como decía, en el caso del área psicológica, o sea, yo creo que ninguna de nosotras en algún momento le llega a tener lástima a un interno, o lo ve como inhábil, o lo ve como un inútil, o como no puede, ¿no? Entonces, es la diferencia entre por qué ella sí va a poder y en casa no. Bueno, porque aquí nosotras, bueno, somos especialistas, estamos preparadas, no le tenemos lástima a su hijo, no creemos que no pueda, ni que sea inhábil, ni inútil, ¿no? Al contrario, lo vamos a presionar a tal punto de que él tenga o llegue a esa convicción de que ya no lo quiere en su vida, o de que, como bien lo decían al inicio, a lo mejor nunca le va a dejar de gustar, porque jamás le va a dejar de gustar ni la droga y el alcohol. Es un engaño y a veces los hijos los engañan a ustedes los padres diciéndoles ya no me gusta, ya no se me antoja. No, los están manipulando, es un chantaje emocional. Siempre les va a encantar, siempre les va a gustar. Aquí la diferencia es, como lo decías, Pau, a pesar de que sé que me gusta, tener la convicción de que ya no quiero eso en mi vida y que voy por otra cosa. Hacerlo consciente de sus consecuencias. Y siento que ahorita sería como idóneo o el momento correcto para poder lanzar esta pregunta hacia las familias. ¿Realmente quién es el adicto? ¿El hijo que está en la clínica de rehabilitación o ellos que están afuera y que todavía no pueden lidiar con esos problemas? Los dos creen son normales. adictos. Los dos son Exacto. adictos. La diferencia es que la familia cree que no tiene una adicción y que es normal. Y lo peor es que siguen repitiendo esos patrones que llevan a que su hijo caiga otra vez en la adicción y luego, como bien lo decías hace ratito, ¿no? Nos culpan a nosotros de que no funcione el programa. No, señora, la que no funcione es usted. Así es. Exacto. Usted no ha funcionado como mamá, usted no ha funcionado como papá. Bueno, y luego la pregunta sería, ¿y ahora qué hago? Déjenos hacer nuestro trabajo, tome terapia, acepte que usted tiene un problema, usted falló como padre, usted falló como mamá, usted también ha fallado como esposa, como esposo, usted también ha fallado. Aceptar que cada uno del núcleo familiar, cada participante Tiene su responsabilidad. Exacto, tiene su responsabilidad, no nada más el que esté interno, no nada más el que se droga o se alcoholiza. Cada uno tiene un rol, el rol social de cada uno. Así es, que cada quien busque ayuda y que sane lo que tenga que sanar para que realmente funcionen como familia. Y que no se espere al final, porque a veces también ese es el error. Los padres esperan ya hasta que el hijo va de salida para empezar a tomar terapia. O sea, empiece a tomar terapia desde un inicio, para que sepa cómo va el proceso, para que no se intrometa en el proceso de su hijo, para que no tire el trabajo que hacemos nosotras las psicólogas, ¿no? Y sobre todo también importante que se mantenga hasta que finalice el proceso, para que sepa cómo recibirlo en casa, ¿no? Porque no lo va a recibir con un aplauso, no lo va a recibir con una fiesta, no lo va a recibir de esa manera, pero tampoco lo va a recibir echándole la culpa y no, por tu culpa, la familia, o sea, no. Y a veces es el error, que no saben cómo recibirlo, es así como que, todo normal, no, las cosas ya no son normales, las cosas tienen que cambiar. Y si el hijo o la familia o el familiar que tengan en rehabilitación está en el proceso, realmente únanse al trabajo, como lo decíamos al inicio, desde el inicio, somos un equipo, son la familia, el que está en la clínica y nosotros. Entonces, si en verdad quieren y en verdad desean que su familiar salga adelante, apóyennos a nosotros, como le decía ahorita Jessica, no entrometiéndose, dejándonos hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros, pero también ustedes responsabilizándose de lo que les corresponde y de sus propios problemas para poder apoyar a su familiar. Así es. Busquen ayuda, no tengan miedo y quítense los tabúes de que, porque también nos toca muchas veces las familias de que tengo a mi hijo adicto, pero nadie sabe cómo lo manejo. No, quítense ese miedo y ustedes acudan a la ayuda y van a ver que van a encontrar muchas respuestas y van a sanar, que es lo más importante. Y fíjate, yo cerraría este programa con algo. El amor también es disciplina. Amas a tu familiar, amas a la persona que es adicta, ayúdala. ¿Cómo? Quítate. Deja que otra persona venga y le proporcione algo que tú no puedas. Prepárate para que pueda ser un soporte y un apoyo, pero no para que toda la vida lo cargues, porque a tu hijo, cuando uno ama realmente a su hijo, se le tiene que proporcionar las herramientas para que pueda salir a la sociedad. Proporcionar herramientas, más no rescatar a mi hijo ni a mi hija de los problemas donde se encuentra. Proporciónale las herramientas, permítenos trabajar con él. Y así va a empezar una buena recuperación y obviamente tratándose de ti y hacerte consciente que tú también tienes problemas, ¿no? Pues esta ha sido Netas Adictivas, muchas gracias. Estamos pendientes de todos los comentarios que nos han mandado, de las sugerencias de programas que nos han mandado. Síganos escribiendo, muchas gracias. Y esto es Netas Adictivas. Gracias a todas. Gracias.